Hola, ¿cómo les va? En esta clase teórica vamos a continuar trabajando en el campo institucional, pero en esta oportunidad con la bibliografía de otro autor, René Caes, conocido para ustedes porque lo han trabajado en psicología de los grupos, abordando en primer lugar una noción de institución desde otra perspectiva teórica de la que vimos en el primer teórico. Y por eso vamos a comenzar con su definición, ¿sí? Caes entiende a la institución como una formación de la sociedad y de la cultura. Él va a decir cuya lógica propia sigue y se inscribe en la permanencia. Es el conjunto de las formas y las estructuras sociales instituidas por la ley y la costumbre. Regula nuestras relaciones, nos preexiste y se impone a nosotros. Una definición que quizás es clara para mí, no sé, para ustedes, pero sí también es compleja. Y por eso algunos de sus elementos lo vamos a ir abordando, ¿sí?, a medida que vayamos trabajando el texto. Sí sabemos, o si no lo reafirmamos, que el sujeto nace y vive en instituciones permanentemente. De hecho, las instituciones nos van moldeando, podríamos decir, nos introducen en el orden de la subjetividad y también inscriben un orden simbólico. Por otro lado, las instituciones promueven la construcción de sentido, y es por esto que Caes va a tomar de Castoriadis esta dimensión imaginaria, es decir, no solo va a tomar la noción de instituido e instituyente, que ya lo vimos, sino también esta dimensión imaginaria. ¿Por qué? Porque las instituciones promueven la construcción de sentido de un conjunto amplio de normas que se orientan a regular tanto el comportamiento individual como colectivo. Por eso dijimos en la definición, las instituciones nos preexisten y otorgan un marco regulatorio, jurídico, cultural, político, económico, que va a incidir predeterminando el hacer, el pensar y el sentir de los sujetos, ya sea por medio de códigos, ritos, actos, en tanto reproducciones sociales, instituidas, como decíamos en la definición, por la ley y las costumbres. Costumbres que van constituyendo el sentido común. Ahora bien, volvemos a repetir, las instituciones nos preexisten, nos inscriben en sus vínculos y sus discursos, regulan nuestras relaciones, nos dan pertenencia e identidad. Por lo tanto, nos otorgan no solo un marco regulatorio externo, sino también constitutivo del aparato psíquico. Y es por ello que la institución tiene que ser permanente, porque con ello asegura las funciones estables que son necesarias, tanto para la vida social como para la vida psíquica. Por ello, repito nuevamente, la institución es un colectivo instituido, organizado y legislado en el campo de las relaciones sociales. Por otra parte, Caes va a decir que cada institución tiene una finalidad que la identifica y la distingue. Y por eso va a decir, defino a institución como el orden por el cual se funda un colectivo con el objetivo de realizar una tarea útil necesaria para el funcionamiento social. Sea esta la reproducción de la vida, la educación, el sistema religioso-cultural, la salud, la defensa colectiva, todas basadas en representaciones compartidas. Ahora bien, estas instituciones requieren de una forma visible o estructurada donde plasmar esa acción. Y es por ello que las instituciones se plasman en las organizaciones y las atraviesan. Con estos atravesamientos, ¿a qué nos referimos? A que las instituciones determinan aspectos de las interacciones que se establecen en esas organizaciones, es decir, aquellos modos de hacer y de pensar que allí se producen y que se reproducen en la sociedad. Nos referimos a roles, jerarquías, posicionamientos, es decir, toda organización constituye en sí misma una forma de organización en la cual nosotros vamos a ver claramente diferenciados roles, funciones, desigualdades, distintas jerarquías de poder. Por eso Caes también va a hacer esta distinción entre institución y organización y la finalidad que tiene una institución y la burocratización que hay en una organización. Y esto
también lo vimos y después lo vamos a seguir obviamente profundizando cuando vimos la distinción entre grupo objeto y grupo sujeto. Ahora bien, las sociedades humanas incluyen un conjunto de relatos y narrativas que vamos a decir que cumplen una doble función. Por un lado, establecer un origen mítico de sus instituciones y por otro, sostener la necesidad de su permanencia, eludiendo la posibilidad de modificaciones tanto en sus dinámicas como en sus configuraciones. Es decir, siempre en las instituciones se va a buscar la prevalencia de lo instituido, aquello que está alienado, más allá de que sabemos que siempre hay fuerzas instituyentes disruptivas que quieren modificar eso inmutable. Sin embargo, siempre la institución va a trabajar en pos de sostener ese orden instituido. Bien, decíamos recién que la fundación de una institución siempre remite a un antepasado fundador, y este antepasado fundador siempre está vinculado con los mitos. Por otro lado, los mitos podemos decir que tienen que ver con el relato de historias. Todo mito enuncia un hecho que tuvo lugar en un espacio más allá del tiempo, por lo cual se instaura como un precedente, pero también un parámetro a seguir, una forma de hacer. Tiene que ver con todo un sustrato de construcciones antiguas. Esto lo desarrolla y lo van a trabajar muy bien con el texto de Imas, en donde sí hay algo que me parece importante resaltar, que en realidad es algo que él toma de Ana María Fernández, ¿no? Él lo que va a plantear es que hay instituciones que no pueden dar cuenta de su origen y esto no implica que sus prácticas carezcan de sentido, ¿sí? Y esto es porque el mito justamente posibilita dar sentido a las cosas, tiende a la unidad, una unidad de sentido. Caes va a decir que el mito proporciona una matriz identificatoria y un código para afrontar la relación de lo desconocido. Va a proporcionar una matriz de identificación. Fíjense ustedes que no es lo mismo ser estudiante de psicología, de ciencias económicas o de derecho. El mito induce representaciones, ritos y modos de actuar que van a determinar lo esperable en los sujetos dentro de los colectivos en los cuales circulan. El mito produce consenso y también determina y legitima las prácticas cotidianas que son las que van a sostener la cultura organizacional. Por otra parte, esta matriz además nos protege del horror primordial, del miedo al aniquilamiento y a la exclusión. Por ello, Caes va a decir que las instituciones nos protegen del caos, garantizan una previsibilidad, un campo de certidumbre y una estabilidad. Las instituciones apuntan a su perpetuación eterna e inmodificable, volvemos a lo instituido, se apoyan en una vocación de permanencia y estabilidad incuestionables. Todo esto es producto de una multiplicidad de operaciones discursivas producidas por las mismas instituciones. Por ello, repito, toda institución está dotada de normas de organización, regulación, transformación y transmisión. Y es por esto que Caes va a decir que la institución no es solamente una formación social y cultural compleja, sino que realiza funciones psíquicas múltiples para los sujetos singulares, en su estructura, su dinámica y su economía personal. Moviliza cargas y representaciones y asegura las bases de identificación del sujeto al conjunto social. Las instituciones, vamos a ver que tienen que ver con ese espacio de la intersubjetividad. Tienen que ver con los sujetos, sus deseos, sus aspiraciones y toda esa matriz identificatoria que se le propone al sujeto en ese acto de pertenecer a la institución. Y es por esto que Caes lo que nos va a decir es que tenemos ciertas dificultades a la hora de pensar la institución y que estas dificultades están en relación con los aspectos psíquicos que están en juego en nuestra relación y en nuestra posición en las instituciones. De hecho, la primera de ellas concierne los fundamentos narcisistas y objetales de nuestra posición de sujetos comprometidos en la institución. Lo que él va a decir es que en ella somos movilizados en las relaciones de objetos parciales idealizados y persecutorios. Siempre ocupamos un lugar dentro de la institución y como toda posición va a conllevar a la experimentación de un entramado de relaciones con el resto de las posiciones existentes dentro de la institución que sea.
Caes lo que nos va a señalar es que esta posición que ocupamos y este entramado de relaciones que se originan a partir de las mismas va a generar una serie de dificultades que afectan negativamente la relación con la institución y que traban el pensamiento de aquello que ella instituye y que siempre va a quedar como algo imposible de abarcar, de pensar algo impensado que se genera en el vínculo entre ambos. Por otro lado, una segunda dificultad tiene que ver no con una resistencia contra los contenidos del pensamiento, sino con una condición de irrepresentable. Este segundo nivel es el que nos revela un descentramiento de la subjetividad. Y lo que nos plantea, justamente, que ya también lo vimos antes, es que la institución nos estructura, nos inscribe en sus vínculos y sus discursos y que trabamos con ella relaciones que van a sostener nuestra identidad. Entonces, nos vemos enfrentados a este pensamiento de que una parte de nuestro sí mismo está fuera de sí. Es decir, una parte de nosotros en realidad es un fuera de nosotros, y esto, va a decir Caes, es la relación más violenta y poderosa que mantenemos con las instituciones. El tercer conjunto de dificultades refiere a la institución como sistema de vinculación en el cual el sujeto es parte interviniente pero también parte constituyente. Entonces, pensar la institución va a requerir la aceptación de que una parte de nosotros no nos pertenece en propiedad, sino que ella nos constituye. Hay una parte de uno mismo que afecta a nuestra identidad y que compone nuestro inconsciente que no nos pertenece en propiedad, sino a las instituciones en las que nos apuntalamos y que obviamente nos sostenemos por ese apuntalamiento. Sin embargo, también la institución es el espacio trayectado de una parte de nuestra psique, por eso es a la vez afuera y adentro. Y por estos dos procedimientos es que el sujeto es sujeto de la institución. Y la institución va a tener una doble función psíquica, de estructuración y de receptáculo de lo indiferenciado. Es por ello que cualquier cambio en la institución no solo significa un cambio en la organización, es decir, no solo implica un cambio en la tarea, en los espacios, en las rutinas o incluso también en las personas, sino una modificación de esas relaciones afectivas e inconscientes que los sujetos establecen con las instituciones a las que pertenecen. Entonces, cuando sentimos amenazadas nuestras instituciones, nos sentimos en peligro, porque en realidad lo que está en peligro son aquellas partes nuestras ligadas a ella. Y por eso nos vamos a encontrar con esta resistencia al cambio, más allá de la prevalencia de lo instituido, en realidad también se explica por el riesgo que estos cambios suponen para la integridad del sujeto, que imaginariamente asegura el orden institucional establecido. Por otra parte, Caes va a hablar de alianzas inconscientes, que como su nombre lo dice, estas alianzas ligan a las generaciones que corresponden a un mismo tiempo histórico como a las predecesoras y continuadoras, de modo que siguen ambos ejes, el sincrónico y el diacrónico. Caes va a partir de los escritos de Freud y de hecho parte de la consideración freudiana de que el sujeto no es solamente para sí mismo su propio fin, sino también y correlativamente eslabón, heredero, servidor y beneficiario de los conjuntos inter- y transsubjetivos de los que es parte constituida y parte constituyente. De esta manera propone la noción de sujeto de grupo, la intersubjetividad, que como vimos o como ya dijimos, de la que el sujeto surge y en la cual se sostiene. Es más, va a decir Caes, nuestra prehistoria nos hace mucho antes de la desligadura del nacimiento, ya miembros de una pareja, sujetos de un grupo, miembro de una cadena a la que estamos sometidos. Por eso el sujeto es en primer lugar intersujeto. Y la institución se funda sobre este doble estatus del narcisismo y sobre estas formaciones intermediarias que sostienen la relación necesaria entre el sujeto singular y la institución. Por su parte, las alianzas inconscientes tienen una doble pertenencia, forman parte de la realidad psíquica del sujeto singular y de la realidad psíquica del conjunto intersubjetivo, es decir, de la institución.
Por esto es que el análisis de sus relaciones es lo que nos permite comprender por qué toda modificación en las alianzas, los contratos o los pactos pone en cuestión la organización intrapsíquica de cada sujeto. Estas formaciones intermediarias son las formaciones y los espacios psíquicos comunes que la institución fomenta, produce y administra a partir de las cargas que ella exige a los sujetos. Es por esto que tienen que ver con el reparto del placer y los medios para la satisfacción del deseo, pero también con la renuncia pulsional exigida para preservar tanto la institución como la seguridad de sus sujetos. Entonces, repito, las formaciones psíquicas intermediarias entre el espacio psíquico del sujeto y el espacio psíquico constituido por su agrupamiento en la institución no pertenecen como propiedad ni al sujeto ni al grupo, sino a la relación entre ellos. Como dice Caes, ni uno ni lo otro, ni sin el lazo que los une al conjunto, que los contiene y los estructura, ¿sí? Es decir, la institución y el sujeto se hallan en una relación de reciprocidad necesaria, mediante la cual el sujeto es por y para la institución y la institución es quien lo crea y lo recibe, sosteniendo de esta manera un ciclo que refuerza el vínculo entre ambos. Cada una de estas formaciones, vamos a decir, asegura las condiciones psíquicas de la existencia y la vida de la institución, contribuyen a su permanencia, inducen la reciprocidad y su capacidad para engendrar continuidad, es decir, a que se mantenga la institución, por ende, lo instituido. Por su parte, el concepto de contrato narcisista explica las relaciones correlativas del individuo y el conjunto social, esto que hablamos hace un rato. Cada recién nacido tiene que cargar al conjunto como portador de la continuidad y recíprocamente con esta condición el conjunto sostiene un lugar para el elemento nuevo. Entonces, el contrato exige que cada sujeto ocupe el lugar ofrecido por el grupo y significado por ese conjunto que antes de cada sujeto desarrollaron un discurso conforme al mito fundador de ese grupo. Cada sujeto tiene que retomar ese discurso de alguna manera que lo conecta con el antepasado fundador. Cuando esto sucede, el sujeto adhiere al discurso social existente y toma como suyo y verdadero el enunciado de las leyes que rigen al conjunto propuesto como ideal. ¿Qué implica esto? A cambio del reconocimiento de su pertenencia al grupo y por lo tanto del soporte narcisista que éste le brinda, el recién llegado se comprometerá a tomar y repetir el discurso de aquellos que lo precedieron. De esta manera la permanencia del conjunto queda asegurada y al mismo tiempo el sujeto satisface imaginariamente su deseo de inmortalidad mediante la certeza de que en el futuro una nueva voz se hará cargo de sus palabras. Como de alguna manera lo plantea Caes, las instituciones deben perdurar, ya que así aseguran la estabilidad de funciones que son necesarias para la vida psíquica y para la vida social. Esta permanencia impone exigencias a ambas partes del contrato. La institución deberá sostener en el tiempo la adherencia narcisista de los sujetos que la conforman, ofreciéndose como espacio de realización de deseos, y por su parte los sujetos tendrán que mantener su cohesión a partir de negar o reprimir aquellas cuestiones que marcan sus diferencias. Y esto es lo que Caes va a llamar pacto inconsciente de negación, que propone como complementario del contrato narcisista. Él lo que va a decir es que el pacto de negación es la formación intermediaria que en todo vínculo condena el destino de la represión, negación, la renegación que mantiene en lo irrepresentado y en lo imperceptible aquello que vendría a poner en cuestión la formación y el mantenimiento de ese vínculo. Entonces, el pacto de negación dijimos que es el reverso del contrato narcisista. Alude al hecho necesario de que para el sostenimiento del vínculo siempre hay algo que debe quedar en la negatividad, soslayado, reprimido, porque su irrupción comprometería ese vínculo tal como ese vínculo es. Y es por esto que hay operaciones psíquicas al servicio de este apartamiento, ¿no? Sostenidas conjuntamente por los integrantes del vínculo, que como dijimos recién,
pueden tomar la forma de represión, renegación o desmentida. Ahora bien, se trata de un pacto inconsciente, ¿sí? Este pacto inconsciente es una formación defensiva, colectiva, que persigue borrar toda diferencia, todo aquello que pueda en lo potencial cuestionar la continuidad de la institución. Y es por esto que es un pacto que hace callar a los diferentes, y no se habla jamás de ese pacto porque está reprimido, es un acuerdo tácito inconsciente. Por ejemplo, si pensamos en un centro de salud mental o de cuidados como lo llama CAES, aquello que puede ser negado por el pacto podría ser, por ejemplo, la violencia que se ejercita sin saberlo, ¿no? Si este mecanismo de defensa no existiera, probablemente no se podría mantener esa función en la institución, ¿no? Como trabajadores de la salud. Entonces, si el pacto de negación tiende a negar todo aquello que ponga en cuestión el vínculo del sujeto con la institución, podríamos pensar que lo que se está negando es responder a objetivos implícitos que tiene esta organización, ¿no? Entonces, el pacto es inconsciente y por eso no se enuncia nunca, es imperceptible, y esto es lo que hace que para los trabajadores de esa organización no se perciba o no se percibe, mejor dicho, lo que allí sucede. Por otra parte, CAES lo que nos va a decir es que la institución nos conduce a espacios de ocultación, de depósito, como dijimos antes, de apartamiento. También las instituciones se fundan en algo de lo irrepresentado y del silencio radical, ¿no? Lo negativo de cada sujeto singular que la institución tiene la función de mantener. Entonces, hay espacios de ocultamiento, cuestiones que están guardadas, enclaustradas, que no es lo no dicho, sino lo que se guarda, y de esta manera se protege tanto al sujeto como a la institución. Y a su vez cada institución posiciona a los sujetos en su historia oficial dándoles un lugar dentro de ella. Y la historia oficial que relata la institución es aquella que justamente la protege de lo negativo, la protege contra su destrucción. Ahora bien, en las instituciones una gran parte de las cargas psíquicas está destinada a hacer coincidir en una unidad imaginaria diversos órdenes lógicos y complementarios que hay en una institución. Fíjense que en una organización de salud, como lo plantea CAES, o también podemos pensarlo en una organización educativa, hay personas con diferentes disciplinas, hay personal no técnico, administrativo, que se encargan de la limpieza, en algunos también hay personas de seguridad, es decir, diferentes personas con funciones y prácticas diversas. Entonces, la institución intenta hacer desaparecer la conflictividad que contiene. Por otro lado, también ofrece modelos de identificación y pertenencia que, además del beneficio narcisista que esto supone, permite mantener unidos a sus integrantes, ¿no? Y esto quizás lo podemos comprender mejor cuando pensamos, ¿no?, muchas veces cómo nosotros nos definimos, ¿no? Decimos pertenecemos a tal familia o somos estudiantes de la Facultad de Psicología de Mar del Plata o formamos parte del equipo profesional del Hospital Materno-Infantil, por decir algunos ejemplos, ¿no? Por otro lado, la tarea primaria también es una fuente de identificación que refuerza el sentimiento de pertenencia a un colectivo determinado. Y de hecho las instituciones alientan la ilusión de la coincidencia a fin de mantener ese sentimiento de cohesión y de lazo, ¿no?, respecto de la tarea primaria. La tarea primaria es aquella que asegura la identidad de la institución, y el cumplimiento de la tarea primaria acorde a los ideales genera placer. Sin embargo, la tarea primaria, más allá de que es una fuente de identificación que refuerza el sentido de pertenencia, al mismo tiempo confirma la no pertenencia a otro universo. Y tal como dice CAES, el objeto de la tarea primaria no es idéntico en todas las instituciones, según trate de acuerdo a lo que él plantea, ¿no?, de objetos inanimados o de objetos animados. Es decir,
No es lo mismo trabajar con la salud, la enfermedad, el padecimiento de un otro o la fragilidad que, por ejemplo, la elaboración o fabricación de objetos. Y por otro lado, también vamos a decir que porque existe una realidad psíquica, existe una fuente de placer y de sufrimiento para los miembros que están ligados a las dimensiones organizacionales de la institución. El placer, como dijimos recién, va a estar ligado a la posibilidad de cumplimiento de la tarea primaria. Y el sufrimiento, que ahora vamos a empezar a hablar sobre este tema, al incumplimiento del encuadre, al no reconocimiento de la capacidad de los sujetos, y también vamos a ver que aparece cuando no es posible cumplir con esta tarea primaria. Si hablamos de sufrimiento institucional, lo primero que vamos a decir es que es tan complejo como la institución misma, ¿no? Y vamos a repetir algo que dice Caes, que la institución no sufre, sufren sus integrantes y sufren por la relación que tienen con la institución. Él nos va a plantear 3 fuentes de sufrimiento institucional. El primero es inherente al hecho institucional mismo, es decir, el hecho institucional en sí provoca sufrimiento porque implica una renuncia pulsional. Sufrimos en razón de los contratos, pactos, acuerdos inconscientes que nos ligan en una relación asimétrica en la que se ejercita necesariamente la violencia al imponernos restricciones. Por otro lado, sufrimos por el exceso de institución, pero también por su falta. Y sobre todo también por su falla en cuanto a garantizar los términos de los contratos y de los pactos y en hacer posible, esto que también vuelvo a repetir, la realización de la tarea primaria, que justamente es lo que motiva el lugar de los sujetos en ella. En segundo lugar, él va a decir que otra fuente de sufrimiento tiene que ver con tal institución particular en cuanto a su estructura social, su estructura inconsciente propia. Hay organizaciones cuya tarea produce más sufrimiento. Si nos preguntamos por qué, podríamos decir que pueden responder al contexto organizacional o a una inadecuación entre la estructura de la institución y la estructura de la tarea primaria, por decirlo de alguna manera. En realidad, la tarea primaria de la institución funda su ser, su finalidad. Es la razón del vínculo que establece. Entonces, una fuente constante de sufrimiento, ya dijimos que tiene que ver con el no poder cumplir con esta tarea primaria. Por lo tanto, está asociada a la falta de ilusión institucional que priva a los sujetos de la satisfacción y debilita el espacio común de las cargas que sostienen la realización del proyecto de la institución. Por ello, esta segunda fuente de sufrimiento, es decir, el sufrimiento institucional que es producido por un mal funcionamiento de la institución, es una constante, o les podría decir que es algo que seguramente un analista institucional se encontraría cuando es demandado o convocado, mejor dicho, por una organización. ¿Y esto por qué? Porque en realidad alude a la adecuación o no entre lo que el sujeto espera y lo que efectivamente reciba en la organización, a lo que se le exige y los medios disponibles para realizar esa tarea, responde a la sobrecarga de trabajo, las presiones que se ejercen sobre el sujeto, la frustración frente a la tarea. Y en general este sufrimiento también está asociado a las trabas en la realización con la tarea primaria, ¿no? Pensando en los planteos de Caes respecto del sufrimiento, podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué en algunas organizaciones hay mayor sufrimiento, ¿no? Y en general esto sucede en las organizaciones totales, ¿no? ¿Por qué es tan complejo poder realizar esta tarea? Y en este sentido, Caes va a denominar desvío institucional al hecho de que en una institución cuya tarea, por ejemplo, es cuidar, termine por desviarse sus objetivos y su funcionamiento para transformarse en una institución de no cuidados, dice él, ¿no?
O pensemos en una organización carcelaria, en donde el objetivo explícito es, por ejemplo, el de resocialización de las personas privadas de su libertad. Y sin embargo, hay objetivos implícitos que indudablemente, podríamos decir, son opuestos a esta tarea. Por eso, y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace un rato del pacto de negación, ¿no? Que existan objetivos latentes que no solo dificultan la realización de la tarea primaria, sino que son opuestos a ella, genera una fuente de sufrimiento en relación a las dificultades de la realización de esta tarea. Y que el sufrimiento esté ligado a la realización de la tarea primaria es el rasgo característico del sufrimiento institucional y es aquello que provoca un mal funcionamiento de las instituciones. A su vez, debilita el vínculo entre sus miembros y de los miembros con la institución en sí. Por otro lado, tenemos la tercer fuente de sufrimiento institucional que tiene que ver con la configuración psíquica del sujeto singular. ¿Esto qué quiere decir? No todos los sujetos en su singularidad sufren de la misma manera las organizaciones, ¿no? Los trabajadores de una empresa no tienen el mismo sufrimiento institucional realizando la misma tarea, ¿no? Como nos sucede a los docentes de la universidad, o los estudiantes también tienen experiencias muy diferentes frente a su trayectoria educativa, ¿no? Pensemos en una situación de examen. Muchos lo plantean como un padecimiento o un sufrimiento, incluso hasta hay estudiantes que se pueden llegar a descomponer en una situación de examen, y otros los vivencian como situaciones de aprendizaje e incluso de enriquecimiento, ¿no? Pensemos dentro de nuestra disciplina que hay profesionales que no pueden, por ejemplo, trabajar con determinadas problemáticas debido a razones específicas que no le permiten tolerar esta situación, ¿no? Entonces esto también marca una distinción respecto a los sujetos en su singularidad. Y por último vamos a hablar de lo que Caes llama sufrimiento de lo inextricable y patología institucional. Caes considera que el rasgo específico de la patología institucional corresponde a la indiferenciación de los espacios psíquicos que él lo expresa como sufrimiento de lo inextricable. Sufrimos, dice Caes, de no comprender la causa, el objeto, el sentido y el sujeto mismo del sufrimiento que experimentamos en la institución. Lo inextricable aparece en todas las situaciones en que prevalece la confusión de los elementos o la indiferenciación del elemento y del conjunto. Espacios psíquicos indiferenciados, confusión de las formaciones. De acuerdo a Blecher, el sufrimiento se torna patológico cuando la institución no es capaz de reconocerlo, significarlo, simbolizarlo y por lo tanto de encontrarle alternativas de tramitación. Aquel malestar que no logró ser reconocido retorna a la institución en una escena en la que se confunde la realidad psíquica con otros órdenes de realidad. Se pierde así la capacidad de pensar, deteriorándose el funcionamiento y el logro de las metas definidas por la tarea primaria. Caes va a distinguir tres aspectos particulares del sufrimiento institucional, ¿sí? El sufrimiento asociado con una perturbación de la fundación y de la función instituyente, el sufrimiento asociado con las trabas de la realización de la tarea primaria y el sufrimiento asociado con la instauración y el mantenimiento del espacio psíquico. En realidad, él va a decir que son tres aspectos particulares del sufrimiento institucional en relación con ciertas disfunciones de la institución misma. Por eso en el primer caso va a plantear que la mayoría de estas perturbaciones pueden ser referidas a las fallas de las funciones contractuales implicadas en la función instituyente. Estas fallas se manifiestan por exceso, defecto o inadecuación de la organización de sostener las ilusiones institucionales que agrupan a los sujetos. Estas ilusiones no solo se refieren a la misión organizacional, sino que abarcan todo el conjunto de representaciones tanto en torno al pasado mítico como a las utopías sobre el futuro. Entonces, la falta de ilusión institucional debilita
el espacio psíquico común de las cargas imaginarias que, como dijimos antes, son las que sostienen la realización del proyecto institucional. En este caso también lo que vemos es que hay una debilidad del pacto de negación, entonces se rompe el consenso entre quienes son parte, dejando en evidencia que quizás todos o todas o todes no están en el mismo plano, ¿no? En segundo lugar, lo vamos a ver nuevamente, esta dificultad asociada a las trabas en el cumplimiento de la tarea primaria, ¿no? Recordemos que la tarea primaria es el conjunto de funciones que fundamentan la razón de ser de la institución. Sin embargo, muchas veces en varias organizaciones hay tareas que se ejecutan de manera subsidiaria, podríamos decir, o suplementarias respecto a las funciones fundamentales. Que por un lado estas tareas pueden ser abrumadoras o inadecuadas para posibilitar la tarea primaria, y en muchos también las entorpece. Incluso Caes va a decir que muchas veces estas tareas pueden volverse dominantes, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pueden entrar en contradicción, en competencia con la tarea primaria de la institución e incluso ocultar o invertir su sentido, ¿no? Que esto es similar a lo que hablábamos hace un rato. Y en tercer lugar, Caes nos va a hablar de dificultades asociadas a la instauración y mantenimiento del espacio psíquico. El espacio psíquico en tanto a la posibilidad de ejercer el pensamiento y la creatividad dentro del espacio institucional. Entonces, cuando existe un predominio del instituido, ¿no? Por lo tanto, vamos a pensar en sistemas de control o muy burocráticos, se reproducen todos los síntomas clásicos del agotamiento emocional. ¿Por qué? Porque en realidad no se da la posibilidad a la creación o a la invención, ¿no? Entonces aparece el cansancio, la desmotivación, la automatización de la tarea, ¿no? Son algunas de las expresiones que muchas veces son atribuidas a situaciones circunstanciales o personales sin que se pueda percibir en ella la dimensión institucional. Bien, y para finalizar vamos a decir que el sufrimiento institucional puede funcionar como un analizador natural de la problemática que puede tener una organización y de esta manera constituirse en una oportunidad. Por eso es muy importante, como psicólogos o psicólogas institucionales, si somos convocados en una organización, poder pensar o poder promover dispositivos que permitan la posibilidad de hablar y escuchar o escucharse, ¿no? Escuchar a este sufrimiento para que pueda ser registrado si no lo es, y que pueda haber cierto reconocimiento de que este sufrimiento mantiene algún tipo de relación con el acontecer institucional, para que de esta manera se puedan copensar las formas posibles de tramitar las fuentes de sufrimiento que están asociadas a la tarea primaria de esa organización. Bien, con esto finalizamos la clase. Si bien es un tema complejo, recuerden que, como dice Caes, tenemos dificultades a la hora de pensar las instituciones porque formamos parte, nos apuntalamos en ellas, tenemos múltiples atravesamientos institucionales. Entonces, más allá de leer la bibliografía, seguramente el realizar la actividad práctica también les va a ayudar a pensar algunos de estos conceptos que estuvimos trabajando. Así que bueno, les dejo mis saludos a todos y todas. Hola, ¿cómo les va?